Primer clase sobre el psicoanálisis. Vamos a introducir mencionando que Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis, dijo: ser completamente honesto con uno mismo es un buen ejercicio. Hoy hablaré del momento pre-psicoanalítico, en el entendido que el psicoanálisis no surge de una idea, sino de un proceso de formación que Sigmund Freud hace y descubre, postulando un nuevo conocimiento sobre cómo funciona el ser humano. En ese sentido, vamos a encontrar una pequeña introducción, un momento pre-psicoanalítico de sus escritos, mientras estudiaba como neurólogo. Vamos a hablar de algunos escritos del tomo 1. Hay un pequeño mapa mental de las ideas más importantes. Vamos a introducir algunos relatos del tomo 2 de las obras completas de Sigmund Freud, que es sobre los estudios sobre la histeria. Vamos a hablar sobre las obsesiones y las fobias que se encuentran en el tomo 3 y por supuesto del origen del psicoanálisis, y finalizamos con una pequeña línea del tiempo con algunas puntuaciones de lo que se habló el día de hoy. Como una breve introducción, podríamos mencionar algo sobre la vida de Sigmund Freud. Nació el 6 de mayo de 1856 en Moravia y provenía de una familia muy numerosa. Él era el hijo mayor y de un origen humilde de religión judía. Se mudan a Viena cuando él tenía 4 años y pasa la mayor parte de su vida en ese lugar, en esa ciudad. Estudió medicina en la Universidad de Viena, graduándose en 1881. Freud obtiene una beca a través de la Universidad de Viena y viaja a París de 1885 a 1886 y estudia neurología. Bueno, se especializa en neurología con el neurólogo Jean-Martin Charcot, donde se centró en el estudio de la histeria y de la hipnosis en este primer momento. Podríamos mencionar que el momento pre-psicoanalítico es justamente cuando inicia su estudio de neurología junto a Charcot. Él va a escribir a través de esa práctica que comienza a realizar a partir del descubrimiento de la histeria, que era una enfermedad que no tenía un origen orgánico. Él habla de una manera muy llamativa, reflexionando sobre justamente esa formación clínica. Y él va a decir que el ejemplo de la neurastenia muestra de una manera más llamativa quizá cuán insuficiente es la llamada formación clínica que se adquiere en nuestros hospitales para las necesidades del ejercicio práctico de la medicina. Reflexionando justamente de que aún había más por descubrir, habían algunas inclusive limitaciones de cómo hacer una investigación sobre estos padecimientos que estaban apareciendo. Y va a decir en este sentido que esta afección patológica del sistema nervioso puede ser comúnmente descrita como la más común de todas las enfermedades de nuestra sociedad, refiriéndose justamente a la histeria. El tomo 1, que es sobre publicaciones psicoanalíticas y manuscritos inéditos de la vida de Freud, no es un libro o una monografía con capítulos internos, sino una compilación cronológica de sus escritos y aprendizajes como neurólogo. Podríamos mencionar que Freud, a partir de las enseñanzas de su maestro Charcot, entiende la importancia de la práctica clínica, que tiene que ver con un aprendizaje clínico que se consolida en la interacción entre la teoría y la observación directa del paciente. El trabajo con Charcot y la clínica francesa abre a Freud la posibilidad de comprender el síntoma sin lesión orgánica visible. Es decir, un síntoma físico puede responder a una reorganización psíquica, no a una lesión anatómica.
en 1886 un caso clínico de un paciente con una pérdida sensorial sin daño orgánico, al menos no detectable, explora la relación entre síntoma y vida psíquica, encontrando hallazgos de que existe algo más allá de la conciencia, algo está por fuera de lo no consciente. Se plantea entonces, ¿cuál es la función del síntoma? En la histeria hay una verdad psíquica que se disfraza de un síntoma, algo que el cuerpo manifiesta cuando la mente no puede procesar directamente. En su práctica inicial, con el método de la hipnosis, refiere que la hipnosis produce alivio sintomático, pero no siempre la reparación duradera, subrayando la necesidad de trabajar con los contenidos psíquicos. En este sentido, reflexiona en que el terapeuta no debe limitarse a manipular conductas, sino a explorar el sentido original y el sentido más puro y profundo de los síntomas. En este mapa mental se puede indicar 4 puntos esenciales. 1. El trabajo sobre la histeria. La histeria no era una simulación. No es que las mujeres fingían o exageraban, realmente lo sentían. Evidentemente, la mayor parte eran mujeres quienes padecían esto y sus síntomas podían ser inducidos y suprimidos por la sugestión y la hipnosis. Esto siempre vamos a pensarlo en los momentos prepsicoanalíticos, es decir, en las primeras investigaciones de Freud. Vamos a hablar sobre el síntoma. El síntoma histérico son restos o residuos de traumas psíquicos no tramitados, es decir, que a partir de un hecho vivido en el pasado quedó una marca en la vida psíquica del sujeto y que el síntoma se puede reflejar en el futuro porque no pudo ser resuelto. 3. La represión. Este término es introducido como un mecanismo de defensa, en el cual el yo intenta defenderse de una representación intolerable. En esta época, Freud indica que es de origen sexual y que se conecta con alguna vivencia del pasado, generando un síntoma de conversión, es decir, que se convierte en un síntoma corporal o que se convierte o se desplaza el afecto a un síntoma físico. La represión, entonces, opera como un mecanismo que oculta representaciones dolorosas. El síntoma manifiesta su presencia de una forma más indirecta. Freud piensa que la sexualidad es una fuerza significativa, aunque problemática para la época, porque justamente la medicina en ese tiempo y en estos momentos que Freud va planteando esto de los traumas y las impresiones sexuales tempranas, eh, no son bien vistas por los tabús sociales y culturales de esa época. Pero sin embargo, Freud va a seguir mencionando que dejan huellas que luego se manifiestan en sintomatologías neuróticas. Y finalmente, la práctica clínica. Mm, Freud es un neurólogo y trabaja en un ámbito clínico, es decir, que su ámbito de intervención era el hospital. Las personas que acuden al hospital, pues son personas que sufren, que están enfermas, que tienen angustia y esa angustia, en el caso de los casos de histeria, puede ser una señal de conflicto interno y no solo una reacción de estímulos externos. Freud aprendió lo importante de realizar un registro, es decir, que además de tener una escucha atenta, debe haber un registro meticuloso del discurso del paciente, porque éste proporciona claves diagnósticas del padecimiento y de su síntoma. Por eso Freud indica que más allá de la técnica externa,
se debe buscar entender la subjetividad del paciente. En el tomo 2 vamos a encontrar los estudios sobre la histeria. Este tomo 2 de las obras completas de Sigmund Freud ya comienza a gestarse el principal principio del psicoanálisis, que es el principio de la palabra, y el método del psicoanálisis, pero no es hasta 1899 que Sigmund Freud funda la práctica clínica denominada como psicoanálisis, con su texto La interpretación de los sueños, que vendría a ser el tomo 4 de las obras completas de Sigmund Freud. Sin embargo, en este texto de estudios sobre la histeria, funda la idea de la cura a través de la palabra. Este texto, tomo 2 de estudios sobre la histeria, relata casos. Entre los más importantes es el caso de Anna O. Una historia larga, porque en un inicio era paciente de su colega Loewe. Posteriormente la trata Freud. Pero en los hallazgos de su colega, que utiliza la hipnosis como técnica para que la paciente recuerde y eso le permita descargar los efectos reprimidos del pasado, Freud posteriormente retoma el caso y ya va descubriendo otros elementos sobre las técnicas para poder generar una cura en la paciente. Sin embargo, lo más importante se podría mencionar que es este trabajo que realizan sobre la descarga de los afectos reprimidos. Otros casos son el caso de Emma von N. La importancia es que Freud descubre que no siempre es necesario hipnotizar, y la relevancia del caso es que la paciente le pide a Freud que la deje hablar, por lo que él da paso a que ella hable sin interrupciones. Otros casos importantes del texto son Miss Lucy R. Esta es un caso que interpreta em, los síntomas conversivos como señales de traumas que están reprimidos. Otro caso es el caso de Caterina, que identifica traumas sexuales infantiles. Luego está el caso de la señorita Elizabeth von Ehre, donde Freud aplica el método de rastrear experiencias y asociaciones para explicar la condición. Este texto, o al menos este caso, subraya la lógica diagnóstica de síntoma y recuerdo traumático reprimido. En el mismo texto, del tomo 2, hay un escrito sobre la psicoterapia de la histeria de 1895, en el cual el texto refiere un enunciado textual. Dice: he renunciado por completo a la hipnosis. En su lugar, invito al enfermo a que se abandone a sus ocurrencias, que diga todo lo que le venga a la mente, sin crítica ni selección. Entonces, esto quiere decir que de alguna manera Freud deja la hipnosis para ir por otro camino hacia la cura de los enfermos. Otro texto importante que está todavía dentro del momento pre-psicoanalítico es el tomo 3, llamado Primeras publicaciones psicoanalíticas, pero en el fondo aún no se había nombrado como psicoanalista, sino son escritos donde ya va a nombrar que usa una nueva técnica y método. Y su escrito de obsesiones y fobias entre 1894 y 1899 plantea varios elementos que formarán parte de la teoría psicoanalítica. Por ejemplo, los síntomas obsesivos y fóbicos son distintos y que están por fuera de la histeria. Que claro, eh,
En esa época no era obvio que esto eran diferentes, ¿no? En esta época todavía se pensaba que las obsesiones y las fobias eran parte de los síntomas de la histeria. Y este es un descubrimiento de Freud, ¿no? Que justamente son cosas distintas, porque en su época la mayoría de los autores clasificaban a las obsesiones entre los síndromes constitutivos de la degeneración mental o las confundían con las neurastenias, que son fatigas nerviosas o enfermedades nerviosas. Pero Freud refiere que toda obsesión tiene dos cosas. Una idea que se impone al enfermo. Y dos, un estado emotivo asociado. Ahora bien, en la clase de fobias, ese estado emotivo es siempre la angustia, mientras que las verdaderas obsesiones puede ser con igual derecho que la ansiedad, otro estado emotivo como la duda, el remordimiento y la cólera. Muy bien, podríamos mencionar que en el tomo 3, en el escrito Las neuropsicosis de defensa de 1894, en sus reflexiones sobre la herencia de las afecciones, indica que hay factores disposicionales para su aparición. Él sí creía de que habían cosas que se heredan y hace lee una clasificación sobre la neurosis, la histeria y las neurosis de obsesiones, refiriendo que sus resultados y hallazgos se deben al empleo de un nuevo método que usa y es el psicoanálisis. Es en este momento que por primera vez da nombre a su práctica clínica como un método que cura a enfermos y lo llama psicoanálisis. Vamos a realizar algunas puntuaciones en un estilo de línea del tiempo. Em, el cual menciona que en 1885 Freud realiza escritos informando sobre sus estudios y reseñas de lo aprendido con Charcot y por supuesto el descubrimiento de la histeria, de las neurastenias, que eran fatigas nerviosas. En su época eran muy comunes, aunque ya no se usa este término. Hoy en día correspondería a cuadros como trastornos de ansiedad generalizada, depresión leve o distimia, estrés laboral, burnout y los trastornos psicosomáticos. Podríamos mencionar que en 1886 Freud trata a un varón con histeria, reflexionando que la histeria no era una afección exclusiva de mujeres, sino que también los varones podían padecerla. En 1890, el tratamiento del alma relata una cura a través de la hipnosis, pero también menciona las limitaciones de esta. Va a referir que el tratamiento no es sobre lo físico, sino sobre lo psíquico, sobre estas afectaciones de los traumas pasados que marcan el alma de una persona. En 1892, en las cartas que realiza a su amigo Fles, hay una carta que es la carta 52, donde ya introduce la noción de la histeria como una enfermedad que no tiene causa orgánica. Es algo sobre conflictos internos que tiene que ver con lo no consciente que el paciente desconoce y debe saber. En 1893 comienza a formular ideas psicoanalíticas sobre el trabajo con la histeria. Esto sigue siendo en el tomo 2 y en el tomo 3, en 1894, escribe una nueva forma de clasificar los síntomas como padecimientos separados. Esto, sobre todo en el caso de obsesiones y fobias, porque se las tenía como síntomas de la histeria, pero aquí ya las entiende por separado, ¿no? Relatando sus propios hallazgos y hasta 1899 en el texto de Neuropsicosis de Defensa ya menciona que él utiliza un nuevo método que es el psicoanálisis. Hasta aquí
Sus formulaciones son en torno a una práctica médica, utilizando nuevos métodos. Ya veremos después cómo entre 1890 y 1900, en el tomo 4 de Interpretación de los Sueños, ya formula su método psicoanalítico, en el cual ya cambia su enfoque, pues se considera psicoanalista y dando su origen finalmente al psicoanálisis. Bueno, espero que esta información haya sido de utilidad y seguiremos hablando de los tomos posteriores y este recorrido del surgimiento del psicoanálisis y la teoría psicoanalítica. Gracias.